Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias al Señor por este día en el cual, ¿no es cierto?, nos hemos reunido para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, hermanas en el Señor. Que Dios en esta buena tarde nos bendiga por medio de su palabra, la cual vamos a encontrar en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a encontrar allí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga. Tito capítulo 2, versículo 11. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Que Dios nos bendiga. Oramos a Dios por esta su palabra. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta porción de su palabra, la cual nos entrega en este día, en esta hora, para meditación de nuestras vidas, para poder comprender, mi Dios, sus maravillas, para bendecir a cada uno de tus hijos, tus hijas, quienes la escuchen, para tus hijos, Padre, tus hijas, quienes en este momento están participando, mi Dios, en servicio. Gracias, muchas gracias por tu amor, por tus bendiciones. Ilumina nuestras vidas, Padre, para poder así comprender, mi Dios, y adquirir para nosotros el alimento necesario. Mi Dios, enséñanos. Si es necesario reprendernos, repréndenos, mi Dios. Si es necesario corregir, corrígenos. Si es necesario disciplinar, también disciplínanos, mi Dios. Pero también la recibimos porque es tu palabra de amor. Gracias, muchas gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús le pedimos y le damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Gracias al Señor nuevamente porque Él nos permite estar nuevamente reunidos para poder meditar en la palabra de Dios, para poder glorificarle, para poder así hacer lo que dice su palabra, el predicar su Evangelio Santo, el poder enseñar, el poder instruir a muchos, ¿no es cierto? Y así este Evangelio siempre se mantenga en alto, siempre se mantenga vigente y todas las personas quienes puedan, ¿no es cierto?, escuchar esta grabación también puedan ser bendecidos. Que Dios nos bendiga. Gracias al Señor damos porque Dios también nos bendijo en esta tarde, ¿no es cierto?, a través del devocional, el cual nos dice, ¿no es cierto?, decía que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Que Dios nos bendiga, puesto que si uno medita un poco más profundo el devocional y también lo que hoy día Dios nos hablará, tienen mucha concordancia, puesto que habla el de enseñar. Amén. Habla de enseñar.
Ciertamente Jesucristo fue el mayor maestro, ¿no es cierto?, que pudo pisar aquí la tierra. Amén. Muchos han tratado de analizar la forma, nosotros hablamos en educación de la metodología, las estrategias que utiliza un maestro para enseñar, pero Jesucristo en sí las utilizó todas. No hubo forma ni manera en la cual él haya dejado de lado para poder enseñar lo que él quería transmitir, lo que él quería enseñar a su pueblo, amén, al pueblo de Israel. Y Dios nos bendiga, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros para poder llevar adelante esta obra, ¿no es cierto?, también de poder enseñar. Dice la palabra en la letra, ¿no es cierto?, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Usted y yo, mis hermanos, mi hermana, pastores, ciertamente Dios nos ha manifestado, ¿no es cierto?, su gracia, este regalo tan maravilloso que Él permitió que sea dada a la humanidad, ¿no es cierto?, una nueva opción, una única opción, ¿no es cierto?, que hoy en día está vigente y es válida, viable, ¿no es cierto?, para que el hombre pueda comprender su calidad, ¿no es cierto?, de ser humano, de ser una persona que comete error, pensar y meditar, ¿no es cierto?, en sus errores. Dios entregó, ¿no es cierto?, a su único Hijo en rescate de nuestras vidas, de nuestras almas principalmente, para que podamos estar un día, ¿no es cierto?, en vida eterna. Entonces Dios, ¿no es cierto?, dio este regalo. La gracia, ¿no es cierto?, es un regalo y se ha manifestado, ¿no es cierto?, para salvación, para que el hombre, la mujer, tenga un medio, una forma de poder ser salvo, de poder llegar a una vida eterna, de que no sea simplemente una vida pasajera, ¿no es cierto?, en estos, bueno, ya la edad, ¿no es cierto?, es muy, ¿cómo se puede decir? No es tan importante decir las edades que el hombre o la mujer llega a vivir, ¿no es cierto?, puesto que ya desde un día de vida ya un bebé puede ya perder su vida. Ciertamente hay un rango de edad, ¿no es cierto?, en la cual nosotros ya podemos decir que un niño, ¿no es cierto?, un joven, un adolescente ya tiene noción, ¿no es cierto?, del bien y del mal y ya tiene una conciencia, ¿no es cierto?, de lo que hace. Ya podemos decir que es necesario y es importante que pueda buscar su salvación. Después de esa edad ya, ¿no es cierto?, ya debe dar cuenta un día a Jesucristo por sus hechos. Y es por eso tan importante la salvación que Dios entregó por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice que la ha manifestado, la ha divulgado, la ha dado a conocer a todos los hombres. Y cuando se dice todos los hombres, a todas las mujeres también, a toda criatura, ¿no es cierto? Dios ha manifestado que Jesucristo es el Salvador, de que hay una sola forma por la cual el hombre, la mujer, pueda ser salvo. Una palabra, ¿no es cierto?, que nos acompaña para este versículo es en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, en donde dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el firme propósito de Dios. Dios, desde que Adán, ¿no es cierto?, cometió allí ese error, el cual le costó, ¿no es cierto?, la vida eterna a todos los hombres, todas las mujeres, a toda su procreación, ¿no es cierto?, ha querido, ¿no es cierto?, que todos los hombres sean salvos
de la muerte eterna, que sean salvos de su destrucción eterna. Amén. Porque aunque usted diga, no, yo vivo solamente esta vida, sea los años que Dios le permita vivir, ciertamente las personas necesitan de esta salvación, necesitan venir a este conocimiento, que vengan al conocimiento de la verdad. La verdad está en Cristo, la verdad está, la podemos conocer usted y yo por medio de esto, de la Biblia, de lo que Dios permitió que sea inspirado, ¿no es cierto?, a hombres para que puedan plasmar en letras lo que Él quiere transmitir. Él lo transmite de muchas formas, pero ha dejado la Biblia para que usted la lea, para que usted escudriñe allí y pueda buscar allí realmente el conocimiento que usted necesita de su salvación. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. La palabra nos enseña. Debe quedar un aprendizaje cada vez que usted lee, ¿no es cierto?, la Biblia, o cada vez que usted escucha una predicación, algo debe quedar como aprendizaje para usted. Debe tomar esa bendición y guardarla, ¿no es cierto?, tanto en su corazón como en su mente, pero mucho más, que se produzca un cambio en nuestras vidas. Cada vez que nuestros hermanos, hermanas, nuestro pastor, nuestra pastora nos predica, para cada uno de nosotros debe quedar algo muy importante. Debe quedar una enseñanza, debe quedar un aprendizaje, algo que a usted le provoque no simplemente una emoción, sino más bien un cambio, una transformación. Dice la palabra que debemos ser renovados, que debemos ser moldeados. Amén. Siempre, cada día que pasa, ¿no es cierto?, debemos ir buscando más y más de Dios, así como nuestros hijos, ¿no es cierto?, o sus nietos hoy en día siguen aprendiendo, ¿no es cierto? Los profesores, los establecimientos educacionales han buscado una u otra forma de poder llegar a nuestros hijos, a sus hijos, para que reciban un aprendizaje de un contenido, ya sea de la asignatura que sea. Así nosotros, mis hermanos, como también nos decía nuestra hermana Francisca, ¿no es cierto?, debemos buscar la forma de poder transmitir, ¿no es cierto?, esta bendición, que es la palabra, esta bendición de poder enseñar, ¿no es cierto?, esta verdad. Amén. ¿Y qué nos enseña esta verdad? Dice que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Amén. Todos nosotros ciertamente hemos tenido que renunciar a muchas cosas, ¿no es cierto?, del mundo para poder realmente, ¿no es cierto?, decir que somos hijos de Dios, para realmente decir, sí, yo soy un cristiano evangélico, para decir, sí, Jesucristo me salvó, para decir, Dios es mi Padre, que nos ha enseñado, ¿no es cierto?, estos años de estar, ¿no es cierto?, en la iglesia, que debemos renunciar cada día a la impiedad. Amén. Ir limpiando nuestras vidas, ir limpiando nuestra mente, ir limpiando nuestro corazón, ir limpiando nuestra conducta, ir limpiando nuestra actitud, todo lo humano, todo lo carnal, ¿no es cierto? Dios nos ha pedido y nos ha instruido que debemos dejar de ensuciarnos, ciertamente. Dice, renunciando, ¿no es cierto?, a los deseos mundanos, a los deseos de este mundo, a todo lo que el mundo, ¿no es cierto?, nos muestra y ciertamente nos abre el camino para poder caer, para poder errar, para poder caer, ¿no es cierto?, en tentación, para poder caer, ¿no es cierto?, hasta en una mentira, ¿no es cierto?, sea pequeña o grande, como muchas veces decimos nosotros, sea blanca, ¿no es cierto?, turbia o negra, pero mentira al fin.
que no haya nada, ¿no es cierto?, de este mundo en nosotros. Es lo que Jesucristo hace por la vida de las personas. Es lo que Jesucristo en nosotros ha hecho y es lo que puede hacer en cada uno de quienes oyen esta predicación. Si estás escuchando, viendo este video, la bendición, la palabra de Dios es también para ti. Para poder dejar este mundo, todos sus deseos, y que nos pide y que nos dice que vivamos en este siglo que Dios nos ha permitido vivir, sobria, justa y piadosamente. La palabra vivir, ¿no es cierto?, en forma sobria, ¿no es cierto?, nos dice aquí, al menos en mi Biblia, dice que se aplica, ¿no es cierto?, a un actuar responsable, a un actuar sensible, a un actuar prudente, a conservar el autocontrol y estar en plena posesión de las facultades intelectuales y emocionales. Es decir, de una persona, ¿no es cierto?, ya madura, una persona, ¿no es cierto?, que tiene autocontrol, amén, o sea, que controla tanto su forma de pensar como su forma de sentir, sus emociones. Ya, ¿no es cierto?, hay en esta persona una forma de vivir la vida, se puede decir calmada, ¿no es cierto?, dice prudente, una forma sensible. Amén, nos ayude el Señor, en plena posesión de las facultades tanto intelectuales como emocionales. Eso ya es, ¿no es cierto?, decimos, ¿no es cierto?, que los jóvenes después de los 18 años ya se supone que son adultos, ¿no es cierto?, y pueden ya tener, ¿no es cierto?, este autocontrol. Aunque ciertamente actualmente ya podemos decir que después de los 30 años realmente una persona ya puede tener, ¿no es cierto?, todas estas cualidades, ¿no es cierto?, de vivir una vida sobria, una forma justa y piadosa, ser justos con quienes nos rodean. Ciertamente muchos del mundo nos hacen mal, cometen error con nosotros, ¿no es cierto?, tanto nos juzgan como pueden apuntar con el dedo, como decía, ¿no es cierto?, también nuestra hermana Patricia el otro día, y hemos visto, ¿no es cierto?, en redes sociales el actuar de una persona, ¿no es cierto?, evangélica, tanto revuelo que se dio tanto en televisión, y de esa forma, ¿no es cierto?, se ensucia la vida, ¿no es cierto?, de todos quienes realmente servimos a Dios de una forma correcta. Amén. Pero Dios nos ayude y no nos permita caer nunca, ¿no es cierto?, en un arrebato, ¿no es cierto?, como ese. Ciertamente en esa persona no hubo ni prudencia, no había ninguna posesión de las facultades tanto intelectuales como emocionales. Más bien se dejó llevar por las emociones quizás. Amén. Pero nos ayuda a nosotros para vivir una forma justa y piadosamente, bendiciendo, teniendo piedad, ¿no es cierto?, por quienes nosotros vemos que están en error o en peligro o hacen mal, o están pasando por un momento muchas veces económicos, emocionales malos. Nosotros lo podemos reconocer, pero nos ayuda el Señor para poder tener piedad y poder compartir de esta palabra que tanto bien nos ha hecho a nosotros y tanto bien le hace a los hombres y mujeres quienes creen en Dios, quienes permiten a Jesucristo en sus vidas, quienes dejan actuar el poder del Espíritu Santo en su alma como su espíritu. Nos dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Nos bendice y nos ayuda el Señor cada día para poder tener siempre presente en nosotros la esperanza.
Amén. Aunque muchos hasta el momento ciertamente no han podido vivir lo que han predicado. Amén. Muchos, ¿no es cierto?, nosotros hemos escuchado predicando que Cristo viene. Amén. Muchos, hasta nosotros también lo hemos predicado. Tenga Dios misericordia si debemos ver ese momento. Amén. Dios nos ayude y nos fortalezca si es que debemos vivir, ¿no es cierto?, nosotros en unos días más, en unas horas más, ¿no es cierto?, en unos meses, unos años más, ese momento glorioso cuando Cristo venga. Amén. Pero más nosotros mantenemos nuestra esperanza. Amén. Estamos aguardando, ¿no es cierto?, de la esperanza bienaventurada. Amén. De la manifestación gloriosa de Jesucristo. Esa manifestación, esa segunda venida, ¿no es cierto?, ese arrebatamiento, ese rapto. Dios nos ayude, ¿no es cierto?, y como dice una frase en el mundo, Dios nos permita encontrarnos confesos. Amén. Más bien nos permita Dios estar a cuenta con Él, estar a cuentas con Dios, estar sin manchas ni arrugas, ¿no es cierto?, nuestra forma de vestir de nuestra alma, y nos ayude el Señor y podamos realmente ser bienaventurados con esa bendición. Y si no es así, si debemos partir de este mundo sin haber visto con nuestros ojos físicos, ¿no es cierto?, la manifestación de Cristo, Dios nos permita y nos bendiga ser levantados, ¿no es cierto?, aún desde la tumba, y ser transformados. Nos ayude el Señor. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito sea el Señor. Jesucristo se dio a sí mismo, un hombre, ¿no es cierto?, que en ese tiempo de carne y hueso, con un interior, ¿no es cierto?, y espiritual, quien Él se permitió, ¿no es cierto?, descender desde los cielos, ser, ¿no es cierto?, convertido en un hombre de carne y hueso, se dio a sí mismo para bendecirle a usted, para bendecirme a mí, para redimirnos de todos nuestros pecados, para poder saldar, ¿no es cierto?, todas nuestras deudas de pecado, de error, de todo lo que hayamos hecho, ¿no es cierto?, en nuestra antigua vida sin Cristo. Él se entregó por ti, por mí. Por eso es tan importante que entiendas el Evangelio Santo, que entiendas el propósito de Jesucristo, de que Él murió en cruz para salvarte, para darte una oportunidad, para que Dios pueda mostrarte por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas de las predicaciones, que hay una esperanza, hay una forma de poder solucionar todos tus problemas, de poder solucionar todos tus errores. Como se dice, ¿no es cierto?, en el mundo, hacer borrón y cuenta nueva. Todo esto trae también mucha responsabilidad y trae también, ¿no es cierto?, una forma de vivir acorde a lo que dice la palabra. Hoy en día, ciertamente, usted, alma que escucha, que ve este video, puede decir, estos son evangélicos, y a su mente puede venir una cantidad de personas que usted ha conocido como evangélicas, y es posible que el 90% o el 99,9% de ellas usted diga, no, esas personas no son evangélicas. Esas personas hablan de Dios, pero no viven conforme a lo que usted está predicando hoy en día.
pero más Dios tenga misericordia de todos ellos y tenga misericordia también de nosotros, quienes predicamos a través de este medio, para que usted comprenda que a quien usted debe mirar es a Jesucristo. A quien usted debe creerle es a Dios. Usted debe creer lo que Jesucristo hará por usted. Por eso, Él, ¿no es cierto?, redimió nuestros pecados. Redimir quiere decir, ¿no es cierto?, que convierte, ¿no es cierto?, su estado pecaminoso y lo convierte, ¿no es cierto?, a una nueva criatura. Lo convierte, ¿no es cierto?, en un nuevo ser. Le va a permitir a usted obtener su salvación, le va a permitir a usted ser llamado hijo de Dios. Por eso es tan importante que usted entienda la bendición. Y para nosotros, hermanos y hermanas, Dios nos purifica cada día. Cada día Dios nos purifica. Amén. Ciertamente, Él en ese tiempo, Él buscaba purificar a un pueblo propio, un pueblo para Él, la nación, ¿no es cierto?, de Israel, a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, judíos, que ese pueblo, Él quería que sea un pueblo celoso de buenas obras. Más, ¿no es cierto?, Él abrió las puertas, ¿no es cierto?, para nosotros, quienes éramos gentiles, personas del mundo sin Dios, sin una oportunidad de redención. Él, Jesucristo, a través de esa muerte en cruz, abrió las puertas, ¿no es cierto?, y rasgó el velo y nos ha permitido a todas las personas, todas las criaturas, todos los hombres y mujeres, el poder levantar nuestras manos, rendir nuestras vidas a Jesucristo y ser salvos. Por eso, hoy en día nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia en la cual predica, la cual es celosa de buenas obras. Nosotros tratamos por todas las formas posibles que se nos permiten y también, ¿no es cierto?, a través de nuestros medios poder predicar el Evangelio, poder realizar buenas obras, tanto, ¿no es cierto?, como se dice en el mundo, sociales, como también, ¿no es cierto?, espirituales. Por eso nosotros predicamos de Cristo, por eso nosotros seguimos hablando y bendiciendo a las personas. Y nos dice a nosotros, hermanos y hermanas, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Amén. Nos bendiga y nos ayuda a cada uno de nosotros para poder cada día, cada momento que podamos, hablar de la palabra de Dios. Exhortar, ¿no es cierto?, de que pueda haber, ¿no es cierto?, un cambio en las personas. Y también, ¿no es cierto?, la palabra de una u otra forma también nos permite reprender, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, con toda autoridad, mansedumbre, ¿no es cierto?, benignidad, ¿no es cierto?, con toda humildad poder decirle a nuestros hermanos, hermanas, hermano, usted está mal, está errado, debe modificar, ¿no es cierto?, su forma de pensar, su forma de vivir. También Dios nos permite realizarlo a través de la palabra. Amén. Pero nos permite Dios primeramente hablar de este Evangelio Santo, bendecir a las personas, y Dios nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Sabemos que muchas veces somos negligentes ante su presencia, pero más Dios nos permitirá ponernos a cuenta. Ya nos permitirá Dios salir a las calles, poder predicar a viva voz, poder ir y abrazar a una persona, ¿no es cierto?, angustiada, y poderle, con ese abrazo, transmitirle el amor que Jesucristo ha puesto en nuestros corazones, y tomarle quizás de las manos, quizás ungirle, orar junto a ellos, cosas que en este momento muchas veces no podemos hacer. Pero más Dios coloque fortaleza y consuelo
en quienes nos sentimos angustiados por no poder realizar esta obra. Yo sé que mi pastor, mi pastora, muchas veces quizás les habrán llorado a Dios, que se sienten en alguna forma limitados, pero más Dios tenga misericordia de nosotros y vea lo bueno que en este momento, en este tiempo de pandemia, podemos hacer por la obra que Él nos ha pedido, predicar la palabra de Dios. Y dice al final, nadie te menosprecie. Amén. Hermano, hermana, nadie te menosprecie por ser un hijo de Dios, una hija de Dios, por predicar el Evangelio, por exhortar, por reprender. Amén. Si lo haces con humildad y con mansedumbre, ciertamente ha de ser un bálsamo para el alma. Amén. Y también Dios nos ha llamado también a ser atalayas. Amén. Hablar a tiempo y fuera de tiempo también. Amén. Hermano, hermana, estimado amigo, amiga que quizás has escuchado esta predicación, Dios te bendiga y nos ayude, puesto que Dios nos ha llamado a educar en esta fe salvadora, que es el título que tiene al menos mi Biblia. Educar en la fe salvadora, esta fe que es de salvación, por fe. Por fe. La única forma es por la cual usted pueda venir a Jesucristo. No hay otra forma. Por fe en la salvación que Jesucristo entrega. Fe en Dios. Fe en el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Que Dios nos bendiga. Le voy a invitar que oremos un momento. Buen Dios y Padre Celestial, Padre, tu palabra ha sido de bendición tanto para mi vida, para mi alma, esperando también que haya sido para mis hermanos, mis hermanas que están unidos en esta transmisión, pero sobre todas las cosas por aquel alma la cual ha escuchado, mi Dios, esta predicación. Alma que escuchas, Dios a ti te ha hablado hoy en día y te ha mostrado que hay un Dios, que hay un Salvador, que está el poder del Espíritu Santo, que Jesucristo ha muerto por ti. Por ello, búscale en oración, búscale a través de la lectura de la palabra, búscale a través de estas redes, busca predicaciones, busca alabanzas que te puedan bendecir. Gracias, mi Dios, porque sé que usted aún en este tiempo, a través de estos medios, usted también estará salvando almas. Mi Dios, ten misericordia de nosotros si hemos fallado en algún momento, de alguna forma. Nos ayude y nos permita, mi Dios, también en algún momento ponernos a cuenta, Padre, y poder así realmente servirle y ser llamados hijos suyos. Gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por tu amor, por tus bendiciones. Te pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.